¿Recuerdas cuando México en los 90 parecía tener su propio ritmo y magia? Fueron años de cambios, de costumbres que nos marcaron y de momentos que todavía hoy nos arrancan una sonrisa. En este viaje vamos a revivir 22 costumbres de los 90 que desaparecieron en México. Los padres tomaban notas de los precios, sucesos y consejos que Lolita narraba con su tono serio y confiable. Sí, muchas noticias con Lolita Ayala a las 3 de la tarde. Aquel noticiero no solo informaba, también conectaba a millones de personas con el mundo, convirtiendo la hora de la tarde en un momento de encuentro y conversación. Se escuchaba el tic-tac del reloj, el rumor de la sala y, a veces, el crujido del pan recién horneado en la cocina, creando un ambiente íntimo y compartido. Estos recuerdos fueron quedando guardados en la memoria de cada mexicano. Con los años, la televisión cambió. Nuevas cadenas, formatos y horarios hicieron que este ritual se transformara. Muchas noticias es regresar a un instante donde la información era un puente hacia el mundo y un vínculo familiar que perdura en la memoria. En los 90, pocas cosas despertaban tanta emoción como ir a Videocentro. Puedo recordar cómo la experiencia comenzaba mucho antes de ir a la tienda. El plan era anunciado. Durante la cena se comentaba el prometedor fin de semana con una película nueva por descubrir. Apenas se cruzaba la puerta, la vista se llenaba con filas interminables de cajas de VHS. Cada una con carátulas llamativas que parecían brillar bajo la luz blanca de los pasillos. Las discusiones empezaban pronto, y al final, el consenso se alcanzaba entre risas y pequeñas concesiones. Había algo especial en sostener aquella caja de plástico, abrirla y oler el inconfundible aroma del cartón mezclado con cinta magnética. Pero todo este ritual familiar de los fines de semana, con la llegada del DVD y luego el streaming, las sucursales desaparecieron una a una. Pero en la memoria colectiva sigue vivo el recuerdo de aquella costumbre, donde elegir juntos una historia para compartir era sinónimo de felicidad. Quien vivió la Ciudad de México en los 90, guarda en la memoria un paisaje muy particular, las calles tapizadas por los icónicos taxis verdes. Aquellos Volkswagen Sedán se convirtieron en un símbolo urbano. Tomar uno de esos bochitos era casi un ritual, una experiencia que mezclaba la improvisación con la aventura. El recorrido comenzaba al levantar la mano en medio de la avenida, esperando que alguno se detuviera entre el laberinto de coches. Al abrir la puerta, se sentía de inmediato el calor acumulado en la cabina, el tapiz desgastado y el olor inconfundible a gasolina. A través de la ventanilla abierta, entraba la brisa polvosa de la ciudad, junto con el eco de la radio del chofer, que podía alternar entre noticieros y baladas románticas. Con los años, la modernización del transporte reemplazó a aquellos bochos, pero evocarlos es regresar al pulso vibrante de la capital. Antes de que existieran los smartphones que caben en el bolsillo y nos conectan al mundo con un simple toque. En los 90, aparecieron los primeros celulares que parecían auténticos bloques de construcción. Los famosos ladrillos. Eran grandes, pesados y difíciles de llevar, pero al mismo tiempo representaban un objeto de deseo y estatus. El sonido de marcar en aquellos teclados duros, acompañado por el pitido metálico al establecer una llamada, era parte de su encanto. No existían pantallas a color ni cámaras, apenas unos números verdes sobre fondo negro que parecían salidos de una película de ciencia ficción. A pesar de sus limitaciones, los ladrillos eran un pasaporte a la modernidad. Los ejecutivos los lucían orgullosos en restaurantes y aeropuertos, mientras que los curiosos los observaban con mezcla de asombro y envidia. También había algo de humor involuntario. Ver a alguien caminar con aquel aparato enorme pegado a la oreja era un espectáculo cotidiano, imposible de pasar desapercibido. Era un ritual que de seguro al recordar, volvemos a los 90. Los ladrillos fueron el primer paso hacia el mundo hiperconectado que ahora damos por sentado. ¿Se acuerdan de los desayunos en la infancia? La felicidad de encontrar en la cocina la caja de Chocapic,
Nada puede traer más nostalgia que una caja de cereales. Bastaba con quitar el cartón y dejarse envolver por el aroma dulzón a cacao que escapaba de la bolsa interior. Aquellos copos de trigo cubiertos de chocolate no solo llenaban el tazón, también llenaban la mañana de energía y de una sensación de fiesta cotidiana. El ritual era siempre el mismo: volcar el cereal, escuchar cómo golpeaba contra la loza y luego añadir la leche fría. Las cajas, además, escondían tesoros, desde pequeños juguetes de colección hasta juegos impresos en la parte trasera. Con el paso del tiempo, los estantes de los supermercados cambiaron, y muchas fórmulas también. Pero en nuestra memoria de quienes crecimos en los 90, Chocapic sigue siendo sinónimo de risas matutinas, desayunos familiares y de esa magia sencilla que convertía lo cotidiano en especial. Recordemos por un momento un sabor que de seguro nos traslada directo a la escuela, a la calle, incluso a alguna plaza. Sí, hablo de las gomas de mascar Búbalú. Búbalú era mucho más que un dulce. Era un pequeño ritual de sabor y diversión. Cada paquete prometía una explosión de jugo en el centro, un misterio que se revelaba con el primer mordisco. La textura gomosa, combinada con el jugo ácido o dulce del centro, generaba risas, gestos exagerados y comentarios espontáneos entre amigos. Cada paquete tenía un aroma que se quedaba en los dedos y en la memoria. Una mezcla de frutas artificiales y azúcar que aún hoy despierta nostalgia. Búbalú no era solo un chicle, era un pasaje a la infancia. Un objeto que fomentaba la interacción y la creatividad. Era parte del ritual de la niñez y la vida cotidiana de la infancia. La llegada de nuevas marcas y presentaciones transformó la experiencia, aunque en la memoria sigue siendo ese instante de alegría efímera, de libertad y complicidad entre compañeros de juego. Aprender música con un teclado Casio en los 90 era toda una aventura doméstica. Aquellas teclas de plástico, con sonidos electrónicos que imitaban pianos, tambores y sintetizadores, llenaban habitaciones enteras con melodías improvisadas y experimentos sonoros que a veces más parecían ruidos que canciones. Muchos niños y adolescentes se sentaban frente al teclado después de la escuela, mezclando las partituras escolares con canciones populares de la radio o melodías inventadas al azar. El zumbido característico del aparato, combinado con el ruido del televisor de fondo y el aroma de la lonchera olvidada sobre la mesa, creaba un ambiente familiar y cotidiano lleno de estímulos sensoriales. El Casio también fue puerta de encuentro. Amigos visitaban para tocar juntos, improvisar duetos y comparar habilidades. Para muchos, el primer contacto con la música, la composición y la experimentación sonora. Hoy, esos teclados parecen básicos frente a la tecnología actual, pero en la memoria conservan la emoción de crear, de equivocarse, de reírse y de descubrir la magia de los sonidos. La suerte fue parte de las costumbres de los 90, ¿y quién no fue en busca de un boleto de rasca y gana? Rasca y gana no era solo un papel, era una promesa de emoción. Cada pequeño rectángulo guardaba la posibilidad de un premio. Desde un simple regalo hasta la ilusión de una fortuna inesperada. Los niños y adultos se sentaban en la mesa del comedor, con uñas o monedas listas, ansiosos por descubrir qué secretos escondía cada casilla. El sonido del raspado, el roce de la moneda sobre la superficie brillante, creaba una especie de tensión compartida, como si cada rasguño acercara o alejara un sueño. Con el correr de los años y las nuevas tecnologías, los rasca y gana fueron perdiendo protagonismo en la vida cotidiana, pero en la memoria colectiva permanecen como símbolos de la espera, de la paciencia y de la ilusión sencilla. Los raspa y gana nos regalaron tardes llenas de tensión y risas, familias compartiendo momentos de expectativa y un juego que convertía lo cotidiano en algo mágico, aunque fuera solo por unos minutos. Si hubo una costumbre que todos recordamos de esa década, es la de recorrer las tiendas de Hermanos Vázquez, una experiencia familiar como pocas. Con listas de compras en mano y expectativas altas, las familias ingresaban a sucursales llenas de muebles, electrodomésticos y accesorios que parecían contar historias propias.
El paseo no era solo de compra, sino un espacio de contemplación y planificación. Se discutía el color de la alfombra, la textura de los sillones y el estilo de los muebles. Los niños correteaban entre exhibidores, mientras los adultos evaluaban precios y comparaban con catálogos anteriores. La competencia y los cambios en el mercado hicieron que estas tiendas fueran pasando a ser parte del recuerdo familiar y perdieran protagonismo. Pero para quienes recordamos aquellos recorridos, es volver a la emoción de estrenar, la creatividad en la decoración y la satisfacción de imaginar espacios llenos de vida. Viajar en el tren ligero en el sur de la Ciudad de México era mucho más que un trayecto. Era una costumbre que se convirtió en parte de la banda sonora de la vida diaria. Cada traqueteo de las ruedas sobre los rieles, el sonido metálico al detenerse en las estaciones y la vista de Tlalpan pasando rápidamente por la ventanilla formaban un collage sensorial imposible de olvidar. Para quienes lo usaban para ir al colegio, al trabajo o simplemente de paseo, se escuchaban conversaciones mezcladas con música de radios portátiles, mientras los pasajeros intercambiaban sonrisas o miradas cómplices. Subirse al tren era también un ejercicio de paciencia y cortesía, aprendiendo a compartir un espacio reducido. Evocar el tren ligero es regresar a un tiempo en que el transporte público no era solo un medio para desplazarse, sino un lugar de encuentro, de historias pequeñas y de vida cotidiana que formó a toda una generación. Cada viaje era un microcosmos de la ciudad, lleno de sonidos, olores y rostros que aún palpitan en quienes lo vivieron. Si hay un ritual inolvidable de una infancia feliz, era buscar los coleccionables de Coca-Cola, conocidos como los hielocos. Cada figura de plástico transparente, colorida y sorprendentemente detallada, despertaba entusiasmo entre niños y niñas, quienes recorrían pasillos con la mirada fija en los estantes, intercambiando piezas con amigos y hermanos para completar la colección. El simple acto de abrir el paquete y descubrir la figura secreta era una explosión de sorpresa y alegría. Se negociaban las piezas repetidas, se mostraban con orgullo los diseños más difíciles de conseguir y se celebraban los triunfos al completar una serie. Cada objeto tenía un peso especial. No era un juguete cualquiera, sino un símbolo de logro. La textura del plástico, el sonido de la bolsa al abrirse y los colores brillantes quedaban grabados en la memoria. Con el tiempo, Coca-Cola cambió ediciones y formatos, y aquellos coleccionables dejaron de formar parte de la rutina de los niños. Los hielocos permanecen como testigos silenciosos de una época en la que coleccionar era un juego de magia y emoción. ¿Quién no usó en los 90 casetas telefónicas Telmex? Eran una presencia en las calles mexicanas y un ritual cotidiano que hoy ha desaparecido. Cada llamada comenzaba con la búsqueda de monedas o tarjetas prepagadas, girando la perilla o insertando la ficha con cuidado, mientras se escuchaba el característico timbre metálico de línea abierta. Para muchos niños y adolescentes, usar una cabina era un acto de autonomía, la primera llamada sin la supervisión de un adulto, la voz de un amigo o un familiar que parecía llegar desde otro mundo. No era solo un medio de comunicación, era un espacio temporal, un pequeño universo donde cada conversación se vivía con intensidad, donde esperar el tono correcto o hablar con alguien que estaba lejos se convertía en un acontecimiento. Con la llegada de los celulares, esas casetas desaparecieron, y el ritual de la espera, la paciencia y la emoción de la llamada se perdió casi por completo. Hoy, recordarlas es revivir la emoción de sentir el contacto humano a través de un pequeño compartimento metálico en la calle. Los niños y adolescentes durante los 90 tenían la costumbre por las tardes de las series animadas como Fenomenoide o Vaca y Pollito. Verlas no era solo entretenimiento, era un momento familiar y social. Los niños llegaban de la escuela corriendo, cambiaban sus mochilas por juguetes y se acomodaban frente al televisor, mientras los adultos escuchaban de fondo el sonido de la televisión o realizaban tareas domésticas. El horario fijo creaba una expectativa palpable. Cada episodio se esperaba con ansias, y las risas compartidas eran un eco del humor irreverente y surrealista que caracterizaba estas caricaturas.
Los personajes, con sus gestos exagerados y situaciones absurdas, generaban conversaciones entre amigos y hermanos que continuaban más allá de la pantalla. Imitaciones, historias inventadas y recreaciones de escenas se mezclaban con juegos en la calle o en la plaza. La combinación de sonidos característicos, colores vibrantes y narrativa excéntrica creaba una experiencia sensorial completa que hoy no se reproduce con la misma intensidad en plataformas digitales. El ritual se fue desvaneciendo con la llegada de nuevas animaciones, pero sobre todo con el streaming. La rutina de sentarse a una hora determinada frente al televisor desapareció. Caminar por la calle escuchando música era una novedad que a todos nos encantaba. Era sinónimo de libertad y la sensación de un mundo nuevo por descubrir. Los discos compactos y los reproductores Sony o Discman eran más que música portátil. Eran rituales de exploración sonora y expresión personal. Cada disco tenía un peso simbólico. Era la colección cuidadosamente seleccionada, el placer de descubrir nuevas canciones y de reproducirlas con sonido envolvente. Encender el reproductor, escuchar el clic inicial y sentir cómo la aguja digital comenzaba a leer el CD, transportarse con la música a cualquier lugar, se convirtió en un hábito compartido entre amigos. Intercambiar discos, comentar letras, prestar canciones y mezclar melodías eran parte de la vida cotidiana. Cada viaje largo, cada paseo por la ciudad y cada tarde en la habitación tenía banda sonora propia, y el crujido característico del reproductor al encenderse o cambiar de pista quedaba grabado en la memoria. La experiencia de sostener el CD, manipularlo y sentir su peso tangible dejó de existir y se transformó en una costumbre que solo habita en el recuerdo de quienes atravesamos el mundo escuchando nuestros discos preferidos. Son los recuerdos de revivir tardes interminables, confidencias entre amigos y la sensación de que la música podía transformar por completo un espacio cotidiano en un recuerdo inolvidable. Recorrer la ciudad en los autobuses de la Ruta 100 en esa época era una costumbre diaria que hoy se ha perdido. Subirse al autobús implicaba adaptarse a su ritmo, encontrar asiento, sujetarse mientras el vehículo arrancaba, escuchar las conversaciones de otros pasajeros y sentir la ciudad en movimiento a través de las ventanillas. Cada parada era un microcosmos de la ciudad. Vendedores ambulantes ofreciendo productos, niños corriendo para subir a tiempo, adultos intercambiando saludos con conocidos y desconocidos. La convivencia y la cercanía eran inevitables, y los pasajeros aprendían a interactuar en un espacio compartido, donde cada viaje podía convertirse en una historia breve pero memorable. Con la modernización del transporte y la desaparición de muchas unidades, aquellos recorridos dejaron de existir tal como se vivían. Ya no hay autobuses de la Ruta 100 con sus colores distintivos, ni la sensación de comunidad que creaban. Recordar esos viajes es volver a pensar la vida cotidiana de la ciudad, los encuentros casuales, las charlas improvisadas y la emoción de desplazarse mientras la ciudad se desplegaba como un escenario en constante cambio. Cada trayecto era un ritual de movimiento, convivencia y observación que dejó huella en toda una generación. Si algo en nuestra lista de costumbres no puede faltar, son los libros Panini. Panini era mucho más que coleccionar stickers, era combinar emoción y orgullo. Los niños discutían intercambios, celebraban completar páginas y sentían una satisfacción que trascendía lo material. Los compañeros de escuela se reunían para intercambiar stickers repetidos, negociar cambios y ayudarse a completar las páginas más difíciles. Cada tarde dedicada a estos álbumes estaba llena de conversaciones, risas y estrategias para terminar el álbum antes que nadie. Hoy la forma de coleccionar cambió. Los álbumes dejaron de tener el protagonismo que tenían en las calles y las tiendas, y los niños comenzaron a explorar nuevas formas de entretenimiento digital. Pensar aquellos momentos es regresar a un tiempo donde la paciencia y la perseverancia se premiaban con pequeñas victorias, donde compartir y competir sanamente era un juego diario, y donde la emoción de completar un álbum podía durar semanas o meses.
Los álbumes Panini siguen siendo un recuerdo vivo de la infancia, un ritual colectivo que permanece en la memoria de quienes crecieron celebrando cada sticker y cada página completada. El Tianguis del Chopo en los 90 era una costumbre cultural que reunía a jóvenes y adultos en torno a la música, la moda y la contracultura. Cada fin de semana, los pasillos abarrotados ofrecían ropa, discos, pósters y accesorios que no se encontraban en ningún otro lugar. Los visitantes recorríamos cada puesto buscando gangas, tesoros musicales o el último artículo de nuestra banda favorita. Música que resonaba desde tocadiscos y charlas sobre conciertos y lanzamientos. Creaba una atmósfera única. Comprar un disco o un póster se convertía en un acto de pertenencia. Cada objeto adquiría valor sentimental y la experiencia de explorarlo era tan importante como el producto final. Las conversaciones con vendedores y amigos, las recomendaciones y los descubrimientos casuales eran parte del ritual que convertía un paseo por el Chopo en una aventura semanal. El tianguis cambió y aunque sigue existiendo, la esencia de esos rituales masivos de exploración y comunidad juvenil se ha diluido. Era un espacio de identidad, descubrimiento y cultura, que hoy se mantiene solo en la memoria de quienes lo vivimos. Si hablamos de costumbres en nuestras casas de los años 90, debemos recordar lo que significaba tener un VHS de Disney en casa. Antes de poner la cinta en el reproductor, se abría cuidadosamente el estuche de plástico, se admiraba la carátula brillante y se colocaba el cassette, escuchando el característico clic que anunciaba el comienzo de la película. Para muchas familias, esas tardes frente al televisor eran una rutina que reunía a padres e hijos en torno a historias llenas de princesas, héroes y aventuras que despertaban la imaginación. El sonido del intro, con su música icónica, y la luz parpadeante del televisor en la oscuridad de la sala creaban un ambiente íntimo y compartido. La magia de rebobinar con cuidado, escuchar el zumbido mecánico y sostener el casete en las manos desapareció. En el recuerdo quedaron esos rituales donde parece que la tecnología era tangible. Cada película era un evento y la experiencia colectiva de ver Disney reunía a la familia en torno a la pantalla. Los VHS permanecen como testigos de una costumbre que ya no existe, pero que sigue vivo en la memoria de quienes lo disfrutamos al máximo. En aquellos años, el Yo-Yo Premier era mucho más que un juguete. Era un momento de destreza y creatividad que ocupaba patios, salones y calles enteras. Los niños se reunían para probar trucos, competir amistosamente y compartir secretos sobre cómo lograr el loop the loop perfecto o el walk the dog sin que el yo-yo cayera. Cada giro, cada caída y cada recuperación del hilo generaba emoción, risas y una sensación de logro personal que difícilmente se repetía en otros juguetes. Inspeccionar el eje, ajustar la cuerda y practicar los movimientos con paciencia eran pasos fundamentales. La textura del plástico, el sonido del giro y el balanceo constante quedaban grabados en la memoria. Con la llegada de los videojuegos y dispositivos electrónicos portátiles, aquel ritual de manipular un objeto físico para crear movimiento y espectáculo desapareció casi por completo. Pensar en el Yo-Yo Premier es regresar a tardes interminables de práctica, competencia sana y diversión compartida. Los pincelines Wherever fueron mucho más que marcadores o plumas de colores. Fueron parte de la creatividad de una generación que llenaba cuadernos, hojas y dibujos con imaginación y entusiasmo. Cada niño esperaba con emoción abrir el estuche y elegir los colores que darían vida a garabatos, tareas o ilustraciones, mientras la tinta fresca dejaba su aroma particular y un rastro visible de creatividad en cada trazo. El acto de dibujar se convertía en un proceso de exploración, experimentar con técnicas y compartir dibujos con amigos o hermanos. Los pincelines se convirtieron en compañeros cotidianos de la escuela y del hogar, fomentando la paciencia, la dedicación y la satisfacción de crear algo único con las propias manos.
claro que con la llegada de tablets, aplicaciones de dibujo digital y lápices modernos, aquel ritual de tinta, papel y color se transformó, perdiendo parte de su encanto tangible. Recordar los pincelines, wherever, es regresar a tardes de concentración y diversión, a hojas llenas de colores vibrantes y a la emoción de transformar un espacio en blanco en un universo personal. Todavía recuerdo ese aroma característico de preparar un Nescafé frappé en casa. Era mucho más que hacer café. Era una experiencia familiar que unía niños y adultos en torno a la cocina. El envase especial, el mezclador manual y el hielo eran los protagonistas de tardes cálidas o de fines de semana, cuando la preparación del café se convertía en un acto de participación y creatividad, una verdadera costumbre del hogar. Cada ingrediente tenía su momento: medir el café instantáneo, añadir azúcar al gusto y ver cómo el mezclador transformaba la bebida en una espuma ligera y refrescante era una experiencia sensorial completa. Los niños ayudaban a preparar la bebida, servían los vasos y disfrutaban de la espera con anticipación. Tomar el primer sorbo era un acto de recompensa, dulce, frío y burbujeante. El frappé se convertía en el centro de la tarde, acompañando conversaciones, risas y momentos de descanso compartido en familia. La fotografía era una práctica llena de anticipación gracias a las cámaras Kodak y sus rollos de película. Cada disparo era no solo un acto consciente, sino también una costumbre que se había hecho parte de todos: pensar la escena, enfocar con cuidado y presionar el obturador, sabiendo que cada foto contaba y que el resultado era una sorpresa que se revelaría días después. Los rollos se convertían en pequeños tesoros que capturaban cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares y aventuras cotidianas. Y la expectativa de ir al laboratorio para revelarlos hacía que cada instante fotografiado tuviera un valor especial. Los niños y adolescentes también se involucraban en el proceso. Escogían qué momentos inmortalizar, revisaban las fotos con curiosidad y organizaban álbumes donde cada imagen contaba una historia. Cada álbum era un viaje a través del tiempo, un lugar donde se conservaban recuerdos compartidos y emociones que los gadgets digitales de hoy no logran replicar de la misma manera. Con la llegada de la fotografía digital, esa costumbre desapareció. La paciencia de esperar el revelado, el tacto de cada foto y la sorpresa de ver la imagen impresa se volvieron recuerdos del pasado. Kodak de los 90 es regresar a tardes llenas de emoción, a la magia de capturar momentos y a la alegría de ver cómo un simple clic se transformaba en memoria tangible que unía a familias y amigos. Cuéntanos en los comentarios, ¿recuerdas alguna de estas 22 costumbres que acabamos de ver? Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo para que más personas revivan estas historias que marcaron a toda una generación.